RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Un gusto poder estar en contacto y en sintonía. Recuerden que en la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sons, Justo Navarro, en los controles José Gregorio González y en la conducción quien les saluda a Pedro Uruchurtu. Y además recuerden que pueden sintonizarnos a través de las múltiples vías de contacto que les ofrece Radio Caracas Radio, en Periscope, en Twitter, @RCR750, en YouTube. También pueden seguirnos tanto en vivo como ver nuestra programación buscando el canal RCR750 y también a través de www.rcr750.com, la radio que se ve. Allí pueden ver nuestra programación en vivo, en diferido y siempre estar en contacto con todos nosotros. Y recuerden también que este programa llega a ustedes gracias a Habibis Cakes. Todos queremos un postre ideal, no solo en sabor y presentación, sino también en precio. Y aunque pareciera mucho pedir en un país como este y en una situación como esta, la verdad es que con Habibis Cakes ustedes pueden tener el dulce que ustedes consideren, el que quieran, el que les provoque, ellos se los preparan, el dulce que siempre han querido. Pablo arequipe, chantilly, fresas, brownies con full chocolate, tortas tres leches, suspiros, pay de limón, trufas, marquesas, pionono. Todo lo que ustedes quieran de dulce, ellos se los preparan, además en múltiples presentaciones, mini, familiar, individual, extra familiar, todo como lo habían soñado, y eso es gracias a Habibis Cakes. Además, también hacen sus momentos de fiesta únicos, pueden hacerle sus tortas de cumpleaños, bautizos, matrimonios, graduación, todo lo que les pidan es cuestión de contactarlos y ellos se encargan de hacérselos llegar hasta la puerta de su casa. Síganlos en Instagram, @HabibisPisoCakes, y pueden hacer sus pedidos. Están muy pendientes para complacer lo que ustedes quieran en cuanto a postres. Ya saben, @HabibisPisoCakes. Y bien, hoy tenemos un programa interesante y además los dos invitados que tengo en el programa de hoy son de lujo. Además creo que hay mucho que analizar. Comienzo además con lo que fue el video que publicó María Corina Machado la tarde de ayer, que creo que además es un mensaje muy directo, muy claro. Y aunque a mucha gente no le guste, hay que decirlo hasta el cansancio, estamos en guerra. Es una guerra no convencional, es una guerra híbrida, como la queramos entender, pero es una guerra. El régimen venezolano le ha declarado la guerra a los venezolanos, pero no solo a los venezolanos, sino también a la región. Y por eso una de las personas con la que quiero conversar hoy, que además me honra muchísimo tenerla como invitada, además amiga de la casa, y siempre es un gusto conversar con ella, la senadora María Fernanda Cabal de Colombia. Gracias por acompañarnos, senadora. Bienvenida, Aquí se habla libertad. Gracias, Pedro, por la invitación y es un gusto estar aquí. No, gracias a usted por su tiempo y mucho que conversar, senadora. Quiero comenzar con este tema que yo sé que usted le ha estado haciendo muchísimo seguimiento, lo que está pasando en la frontera colombo-venezolana, todo este tema, pues lo que está ocurriendo con la FARC, que como hemos dicho, por cierto, la realidad de que la FARC hoy hayan conseguido en Venezuela prácticamente un territorio sagrado para operar con la venia del régimen, por supuesto, es parte y consecuencia de haber conducido una muy mala paz en Colombia, que no entendió que para que hubiera paz en ese país, primero teníamos que lograr que en Venezuela hubiera democracia, sino de lo contrario, lo que estamos viendo hoy es que la guerrilla y todos sus aliados estén operando tranquilamente junto al señor Santrich y compañía, con apoyo del régimen venezolano, mientras además la izquierda, como estamos viendo, amenaza con tomar el poder el año próximo en Colombia. Su lectura sobre esto, senadora, sobre esto que está pasando y sobre todo el mensaje que en este momento usted cree que hace falta alzar, ¿no? En cuanto a la voz de lo que está pasando en nuestra frontera y lo que puede pasar en Colombia si no se actúa a tiempo. Bueno, usted ha dicho algo importante, Pedro, que es un mal acuerdo de paz. Aquí, como al poder llegó, desafortunadamente por error del presidente Uribe, Juan Manuel Santos, que pertenece a lo que yo denomino la élite revolucionaria, esos ricos de América Latina que creen que tienen el poder por herencia, como las monarquías absolutistas, que son los dueños de los negocios del Estado porque son instituciones atrapadas. Por eso el libro de ¿Por qué fracasan los países, Pedro?, es tan revelador
no hay capitalismo, es mercantilismo, es una sociedad atrapada por intereses de élites y lo grave es que este personaje nunca hubiera llegado a nada, ni a ser presidente de la Junta del Edificio, a nada, y llega a ser presidente de Colombia por cuenta de Uribe. Una vez él llega, él lo único que había hecho era engañar. Él se quita la máscara y demuestra quién es. Un narcisista, megalómano, mitómano, ambicioso, con una inclinación de izquierda, de esas sensaciones que sienten los ricos vagos. ¿Tú has visto que el rico vago, su mente por lo general está un poco distorsionada porque no hace nada para producir riqueza ni innovar como lo produciría cualquier persona normal, sino que todo es con componenda, con intereses, controlando al gobierno desde el periódico de su familia, que era el periódico El Tiempo. Acá en Colombia mandaba más el director del Tiempo que un presidente. Y entonces llega que es fácil todo y hizo lo que le dio la gana. Una mala paz lleva a esto, a darle curules a criminales de lesa humanidad, a que no devolvieran los niños, solamente entiendo que devolvieron un número de 100, posteriormente a no entregar las rutas del narcotráfico tan ingenuos, ¿no es cierto? Creían que iban a entregar las rutas Iván Márquez, a prohibir prácticamente la fumigación y la erradicación concertada, era la ruta. Imagínate tú concertando con tu criminal, con tu ladrón, con tu violador, el que te ha dañado la vida, pero aquí concertado. Entonces, todas esas aberraciones de un acuerdo de paz, además escrito en lenguaje incluyente, que es lo más asqueroso en el uso del idioma que tienen estos progres, porque todo lo que tocan lo dañan, ¿no? Entonces, vemos lo que pasa hoy. Hay una fragmentación de grupúsculos, Pedro, donde se habla de disidencias de las FARC. Yo dudo que sean disidencias porque termina siendo el brazo financiero. Sin embargo, vos sabés que los mafiosos, los traquetos pelean las rutas, se matan gente. Ellos ahora tienen una división interna, tanto los que fingen que están en la legalidad como sus brazos en la ilegalidad. Y esa matazón se está viendo reflejada hoy en la frontera. Entonces te hago este recorrido para que la gente entienda el contexto y entienda, primero, que Colombia, el mayor drama de Colombia histórico, primero es una sociedad que ha estado bastante afectada por un fenómeno de violencia histórica. Aquí hubo guerras civiles en los 1860 hasta 1905 que llegó la Restauración Nacional y posteriormente vino la época que se llamó la violencia liberal conservadora. O sea, para nosotros no es nuevo la violencia y la guerra, pero la variable del narcotráfico es la que perpetúa acciones criminales. Si a eso le adicionamos los ataques históricos de Cuba, permanentes a través de la Internacional Comunista desde Moscú, contra ustedes, contra nosotros, contra Chile, contra México, contra todo lo que pudieron tocar, Nicaragua, El Salvador. Bueno, otro ingrediente más. En la frontera que se ve hoy, dos grupos de los que se llaman disidencias, donde está Iván Márquez y el ciego que no es ciego, que es Santrich, ¿sí? Que aquí el famoso tribunal hecho a la medida de las FARC lo liberó porque un video no fue suficiente, mostrar cómo estaba negociando con kilos de coca. Y Gil Duarte, que era de los duros, de los guerreros duros de las antiguas FARC, divididos matándose. Los que estaban unidos jerárquicamente en la guerrilla pierden esa condición y por cuenta del narcotráfico terminan peleando. ¿Qué sucede?
que el ejército venezolano, que trabajaba con ambos cuando estaban unidos, y la guardia y todo esto está completamente controlado. Así es. El que trata de hacer algo distinto, pues simplemente lo fusilan o lo dan de baja o lo que sea en Venezuela. Termina apoyando a Iván Márquez y al ciego Santrich, el ciego que no es, el ciego que ve, como le digo yo, el ciego que ve, contra Gentil Duarte, porque se quieren quedar con la totalidad de las rutas bajo el mismo control. ¿Qué sucedió? No sé si viste que hay un teniente y un mayor del ejército venezolano muertos porque cayeron en minas antipersona sembrada por las FARC, así como caen todos los días en Colombia campesinos, soldados y policías. Allá cayeron víctimas de su propio invento, porque eso es negociar con el diablo. Y hoy hay una matazón en la frontera por esas peleas. Matazón que no es nueva, Pedro. Antiguamente la pelea era ELN contra las FARC, peleas tenebrosas, o ELN contra el EPL, depende del sector. Arauca está más abajo, norte de Santander está más arriba, pero hay un corredor estratégico que junta a esa criminalidad entre abajo y arriba. ¿Qué hay común? La frontera. Una frontera permeada por narcotráfico, armas ilegales, tráfico de personas, todo lo que usted quiera meterle a este sancocho. No, lo que usted revela, senadora, no solo es lo que está ocurriendo, sino que es gravísimo porque lejos de parecer esto una especie de ejercicio de soberanía nacional, que el régimen está aprovechando al ejército para defender la soberanía, lo que al final está terminando es que, o está ocurriendo, es que terminan por defender a una parte a quienes están encubriendo el territorio venezolano. Y además lo que usted decía es muy importante con este tema de los acuerdos de paz, porque con la idea de supuestamente pacificar a la guerrilla y la idea de llevarla a la política para que dejara el monte, lo que hicieron fue que estuviera en la política y en el monte al mismo tiempo. Y ahora entonces tienen su brazo armado operando desde Venezuela, tienen por supuesto el brazo de la política haciendo desmanes y que por supuesto están apostando a una victoria a partir del año próximo. Imagínese usted lo que significará si lo logran, esperemos que no, que la izquierda tome el poder en Colombia, se une a una dinámica como la que tiene el régimen venezolano y bueno, tendríamos pues prácticamente yo lo he dicho en algunas ocasiones de manera sarcástica, una especie de gran Colombia, pero del régimen criminal, ¿no? De la criminalidad del narcotráfico, lo cual sería tremendamente peligroso para nuestra región. Ahora, senadora, usted mencionaba también el tema de Juan Manuel Santos y una de sus campañas más recientes ha sido precisamente que se le quite el Premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos, no solo porque es inmerecido, sino porque lejos de haber contribuido a la paz de Colombia, más bien ha acentuado una conflictividad que ahora desde Venezuela atenta contra la estabilidad de ese país. Cuéntanos un poco sobre eso, de cara además a todos estos desafíos que tiene Colombia, sobre todo al año que viene. Claro, además te añado otra cosa, Pedro, para tu audiencia. No solo se cobijan bajo el régimen de Maduro estos asesinos, delincuentes, narcos, sino que el acuerdo de paz urbanizó la guerra. La guerra era rural y se trasladó a lo urbano. Las protestas que se hacen aquí, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, son patrocinadas también por unas redes desde Moscú y desde Venezuela, y eso está comprobado. 90% de los mensajes de redes que llegaron en la época de las primeras marchas de vándalos que hubo aquí en Bogotá venían de Venezuela y de Rusia, comprobado por fuerzas de inteligencia. Aquí después, hacia noviembre, hubo la quema de 70 CAIs, que son los centros de atención inmediata de la policía. Pretendían empalar a los policías vivos y después quemarlos. Todo eso con hordas de venezolanos migrantes, gente muy pobre, instrumentalizada por el dinero de las guerrillas urbanas. Colectivos, sí hay colectivos chavistas aquí los hay. Andan armados con distintos tipos de armas, desde piedras, cuchillos, hasta armas de fuego. Te lo digo por los testimonios de los policías que pensaban que iban a morir dentro de esos CAIs, que los tenemos recopilados. Te los digo por el uso de armas no convencionales con las que dispararon a los CAIs. Todo el cerramiento que hicieron es de entrenamiento de guerrilla urbana. Entonces, riesgos, todos. Colombia, todos.
porque no sabemos qué dinero va a llegar para la campaña de la extrema izquierda. Esa cercanía de Gustavo Petro con Chávez, una cercanía de una amistad entrañable. Bueno, ya hemos Y con visto cómo Cuba, se desencajó. y con Cuba, ¿no? Y con Cuba, porque además ya es evidente la relación y la injerencia castrista en todo este Claro, pero proceso. yo creo, Pedro, que ya ello no es Cuba, porque Cuba, por decirte, ya no vale nada distinto que el mito. No es Cuba, es Irán, es Rusia, es China lo que está detrás. Los mismos que están en Venezuela. Así Son es. los que siguen manipulando el que exista Cuba más como mito y por eso obligan a sus alfiles, que son Ortega, la Kirchner, a reunirse, Petro, Evo. ¿Qué van a hacer allá? A recibir instrucciones. Trabajan con los de Podemos en España, Baltasar Garzón, el señor Rodríguez Zapatero. Son la misma, como si fueran una fachada legal de la ilegalidad. Todo ese grupo de Puebla, que es un grupo de convictos, porque la mayoría de los presidentes que están ahí fueron condenados, Así es. condenados por Odebrecht. Y resulta que el único que no lo han tocado es a Juan Manuel Santos cuando a gritos están las pruebas, Pedro. Si es que hay un señor que se llama Esteban Moreno que dice, yo usé mi empresa que se llama Gistic. A mí me tocó sacar de un banco 3.200 millones de pesos para repartirlos. Y aquí, Pedro, si sale cualquier noticia tuya, cualquiera, si uno es funcionario, el banco te cierra las cuentas y te quiebran. Ay, pero yo no sé qué le pasa a los bancos con el cuento de 3.200 millones sacados en 2 días. Después sale Bernardo Elías, que es senador de la Costa, que recibió una suma de dinero grandísima para robarse las elecciones en el 2014, robarle a Oscar Iván Zuluaga. Y Bernardo dice, no me han dejado hablar, yo entregué esa plata era para la campaña de Santos. Y si uno triangula todos los personajes que han hablado, se da cuenta de que el beneficiario final fue Juan Manuel Santos, que se robó las elecciones, apoyado por grupos criminales, porque esa es la verdad. Odebrecht era un grupo criminal, una empresa criminal que financiaba candidatos para quedarse con la contratación de la infraestructura de los países. Y lo hizo de la mano de Lula da Silva. Así entró a Venezuela, así entraron a Cuba, así entró a Nicaragua, así entró a Colombia, a Ecuador, a África, a hacer desastres, porque el kilómetro de vía valía 3 veces que lo pagaban los ciudadanos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Es lo que yo digo en este país, que no se mueven esos procesos contra Santos. Por eso pedí que le quitaran el Nobel, porque una persona que hace lo que hizo Santos no se merece ningún Nobel, se debe merecer es la cárcel. No, lo que usted dice es muy contundente. Hemos visto pues algunas pruebas que usted misma ha denunciado y mucha gente del entorno político, en el Centro Democrático, además, que principal afectado de estas denuncias, ¿no? Y de esta operación política. Ahora, senadora, de cara al 2022, el reto es enorme, ¿no? No solo para evitar que pues, la izquierda tome el poder, como hemos dicho acá, no solamente lo ha dicho María Corina, lo hemos dicho todos, Colombia es una especie de joya de la corona, así como lo hicieron con Chile, y para derrumbar el modelo chileno en muchos sentidos exitoso, y lo están intentando y creo que lo van a lograr, o lo han ido logrando, mejor dicho. Colombia es la joya de la corona en muchos sentidos también. De cara a ese desafío, ¿cómo lo están viendo? ¿Cómo se están preparando? ¿Y qué cree usted en lo personal que hay que hacer para evitar que no solamente el señor Petro, sino la izquierda en general y sus cómplices tomen el poder en el 2022 en Colombia? Bueno, yo digo que lo más desafiante ha sido la pandemia, porque la pandemia creó esa dicotomía entre la salud o la economía. Y resulta que sin economía no hay vida. Punto. Eso es un problema. Y yo realmente pienso hoy que más que confinarnos es seguir exigiendo las medidas de autoseguridad que debemos ser conscientes que hay que tenerlas. Pero la pandemia no se va a frenar con más encierros. Con el encierro hay más pobreza,
Tenemos ya 3 millones de pobres más, Pedro, en Colombia. Ustedes en Venezuela, yo no sé a qué pico van a llegar, porque ustedes ya no tienen ni siquiera clase media, es pobreza. Entonces, ese es el reto más grande que invita a que haya grupos. Yo diría que hagamos centros de pensamiento para poder tener imaginación suficiente de cómo salirnos de las reglas tradicionales de juego y darle vida a la economía. ¿Cuál es la ventaja del ser humano? Que el ser humano tiene un espíritu, el espíritu es de Dios, el espíritu es inmensamente creativo, es innovador, del espíritu vienen los dones, como el que es músico, los talentos. Ese espíritu nace generalmente cuando hay necesidad, que es cuando el ser humano se obliga a salir de su zona de confort y a ser creativo. Nosotros tenemos una sociedad muy pujante y muy trabajadora. Necesitamos que nos ayuden a empujar ese espíritu creativo y que podamos salir de esta pobreza que de pronto va a durar más tiempo de lo que creemos que puede durar. Si el mundo se demora más en abrir, más difícil es la reactivación, porque es obvio. Entonces yo diría que aquí hay que poner todos los huevos en la economía, porque la gente tiene que empezar a producir otra vez su riqueza, o la desesperanza pone el riesgo inminente de que terminen comprando un paquete, un programa populista que nos va a llevar derecho al infierno. Entonces, o nos activamos ya a generar ideas innovadoras, ideas transformadoras que nos produzcan riqueza, o el riesgo está ahí y Colombia es demasiado frágil. Nosotros tenemos cosas muy buenas y muy malas. Tenemos una inteligencia de policía increíble, tenemos un ejército de los mejores del mundo, pero tenemos una maldad como enquistada, una maldad y una sociedad corrupta de arriba abajo, ¿no? Desde que roba el rico y roba el pobre, o sea, todo el mundo tratando de tomar ventaja. Hay muy pocos valores cívicos en cuanto a construcción de riqueza pública. Eso es puro aprendizaje, eso se da con el tiempo y con el desarrollo tecnológico, donde si haces algo malo sabes que te va a caer una autoridad, y no aquí que se compra todo. Entonces el reto está allí, pero yo tengo una esperanza y yo aspiro a que haya un acuerdo y una coalición de la centroderecha para llegar a un candidato único y enfrentar todo lo demás. Ojalá esos que se creen de centro, que para mí no son nada, porque uno de centro no sabía nada, eso es como no tomar postura con nada, no terminen haciendo una tercera vía que le abra el camino a la izquierda. Entonces, nosotros queremos que Óscar Iván Zuluaga reclame lo que le pertenece, que es la presidencia de Colombia, que se la robaron. Óscar Iván Zuluaga, Pedro, acompañó a Uribe en el año 2002, cuando esto estaba perdido, y sacaron a Colombia adelante. Óscar Iván ha sido el ministro premiado como mejor ministro de Hacienda en América Latina, le cabe el país en la cabeza, es un hombre honorable, y de repente tiene algo a su favor en estas épocas de las generaciones de los ofendidos, que digo yo, ¿no? El imbécil colectivo alborotado, y es que no polariza, es un hombre querido, ecuánime, no genera estas disputas y estos odios que tanto le gusta a los dueños de la paz y de los derechos humanos y del amor, ¿no? Esas son las contradicciones. Así es. Senadora, me quedan escasos 2 minutos, pero no quiero despedirme sin antes que nos mencione brevemente su campaña a favor del libre porte de armas. Muy importante en este momento en Colombia. Sabemos que es parte de su trabajo en este momento. ¿Por qué es importante esto? Y para quienes nos escuchan, que también lo sepan. Claro, en el año 93 salió un decreto donde se permitía la tenencia y el porte, porque usted puede tenerla en su casa y no portarla, o ambas cosas según la necesidad. Y todo funcionó muy bien con los requisitos y las exigencias debidas. No a cualquiera se le da un arma, además no es barato. Llegó Juan Manuel Santos y en el 2015 sacó la figura del porte especial. ¿Qué se llama especial? Que nos dejó desarmados a todos. Yo pienso que recibió órdenes de sus amigos de La Habana. De 400.000 personas en Colombia que tenían derecho al porte,
terminamos en 6.000. O sea, desarmó a todo el mundo. Yo aspiraba a que este gobierno simplemente dejara fenecer ese decreto que se expide año a año y volviéramos al del año atrás, no tenía que expedir nada. Usted acaba con este y vuelve y revive el anterior. No lo hizo. Siguió extendiendo el desarme generalizado. A mí me preocupa porque esas no fueron las banderas con las que se eligió este gobierno. Las banderas de Uribe fueron la seguridad democrática y así recuperamos el país, porque así vino la confianza inversionista, hubo plata para los pobres, hubo todo. Pero aquí compraron la idea de que hay que hacer un desarme generalizado. Gravísimo, Pedro. Con el cuento de que el monopolio de las armas debe estar en el Estado. ¿Acaso si usted tiene un arma legal, usted no responde por ella? A ver, monopolio lo perdió Pedro con 2,5 millones de armas ilegales. Muchas entran desde Venezuela y son automáticas. Entonces, no juguemos a la imbecilidad colectiva. Sigamos peleando por un derecho constitucional que es el derecho a la defensa de mi vida. Así es. Bueno, senadora, encantado. Gracias por estos minutos tan gratos de conversación, siempre tan clara, contundente, tan cabal. Así que, bueno, gracias por su tiempo. Vamos a estar en contacto y, bueno, desde acá muchísimo éxito en todos estos desafíos que tienen y seguro cuentan con los venezolanos que estamos comprometidos con la democracia y la libertad. Gracias por acompañarnos, senadora. Gracias, Pedro, y felicitaciones por tanto empeño ustedes en medio de la adversidad. Seguir con fe. Gracias, muchísimas gracias. Bien, amigos, conversábamos con la senadora María Fernanda Cabal desde Colombia. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los trajes de baño Yuyu diseñados por Georgiana Reyes están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad y en esta oportunidad recibimos a mi segundo invitado
también amigo de la casa, con quien me honra poder conversar en estos minutos y aprovechando el tiempo al máximo porque hay mucho de lo cual conversar. Jörg Eickhoff, doctor en historia moderna, analista político y además ávido tuitero, lo cual también siempre es una ventaja en estos tiempos. Bienvenido, Jörg, gracias por acompañarnos. Hola, gracias, Pedro. Un gusto como siempre. Jörg, quiero comenzar directamente porque además hace algunos días publicaste un hilo muy interesante en Twitter con respecto a la guerra. No solo porque, bueno, parte de tu experiencia, lo que estás haciendo en este momento te ha permitido conocer y desde la experiencia venezolana comprender mucho de lo que estamos viviendo, sino porque además el concepto de guerra, cuando uno dice hoy en Venezuela estamos en guerra, hay gente que todavía se niega a asumir ese concepto por varias razones. Creo que por un lado porque es muy fuerte, obviamente decir que uno está en guerra es algo, sobre todo para, bueno, en Europa y países que han vivido lo que es una guerra, quizás es un término muy fuerte. Creo que también por otro lado hay como una especie de, no sé si es una trampa o una especie de dependencia a lo rígido de los conceptos. A veces los conceptos que suelen ser como muy rígidos, entonces la gente dice, pero es que la guerra no es eso, en Venezuela no hay una guerra porque el concepto dice que la guerra es otra cosa. Pero la realidad es que, bueno, los hechos se imponen y tú comentabas de una manera muy interesante y muy concisa por qué tú sí consideras que en Venezuela hay una guerra. ¿Por qué hay una guerra en Venezuela, Jörg? Usé el concepto de guerra híbrida. Esto es un concepto que ya lleva algunos años en el uso profesional de los que hacen análisis estratégico para la OTAN, para las Fuerzas Armadas de muchos países, incluyendo algunos países que tu invitada anterior, la senadora colombiana, mencionó. Y los militares se dan cuenta que los otros militares con quienes se enfrentan aún en la paz, porque ser militar significa ser guardián de la paz, no ser aquello que los venezolanos conocen por el matraqueo. En muchos países del mundo militares hacen su trabajo y en tiempos de paz piensan sobre la guerra. Y entonces su trabajo es ver y analizar qué hace el otro. ¿Quién me podría atacar? Y se dan cuenta, oye, este otro pone la cara de negociador y de paz y de simpático y me está atacando en este momento. O sea, estos militares dicen a los políticos democráticos que dirigen estas Fuerzas Armadas, ojo, ya la guerra empezó. No es esto que vieron en los libros de historia y no bombardean nuestras ciudades, no invaden nuestro territorio, pero aquí están y quienes están guiando estas operaciones lo hacen con criterio militar. Y hay países que no saben que están en guerra o donde los cómplices de este adversario exterior dicen, no, aquí negociamos, aquí reformamos la Constitución, aquí hacemos un pacto para el futuro de Colombia, un pacto para el futuro de Bolivia, un pacto para el... Y reciben ayuda y dirección de otros países porque por dinero, por el poder que esto significa, por la búsqueda natural del poder de los políticos, ven que es interesante aliarse con un poder grande, global, con toda su plata y con todas sus capacidades, adquieren el poder con ayuda exterior, luego también tienen que devolver algo cuando ya están en el gobierno. Esto pasó en Venezuela. Creo que hoy hay pocas dudas que el gobierno del presidente usurpador Maduro no obedece a los intereses de los venezolanos, sino a intereses externos. Y en este sentido, Venezuela es el campo de batalla de una guerra, por cierto, también muy violenta, con muchos muertos y con muchos refugiados, sobre todo. Ahora nos están escuchando muchas víctimas de esa
guerra porque han tenido que abandonar su país. O sea, para mí, ya llevo años, incluyendo antes de llegar en el 2008 a Venezuela, mi concepto era que esto ya es un conflicto que va a derivar a la violencia. Ya estaba violento, empezó con un golpe de Estado en el 92. El proceso fue guiado y está guiado por militares, pero ojo, en este momento no son venezolanos, no son militares venezolanos, sí son militares que mandan, pero no son venezolanos. Muy interesante todo esto que dices, George, porque lo primero, y un poco refiriéndome a lo primero que comentabas, además quienes firman la paz son aquellos que están dispuestos a ir a la guerra, ¿no? Y eso es importante siempre tenerlo en cuenta, porque así como tú dices, bueno, precisamente en tiempos de paz se piensa con respecto al conflicto. Lo segundo, tú lo acabas de decir, Venezuela más que una crisis atraviesa un conflicto. Podemos llamarle un conflicto de baja intensidad, de media intensidad, quizás no es un conflicto a un nivel como en otros contextos, pero sin duda es un conflicto por las características que tú mencionas. Sin embargo, yo debo aquí aclarar que parte del argumento que dice o que maneja la gente, digamos los analistas que plantean que no se puede hablar de guerra en Venezuela, tiene que ver con dos vertientes fundamentalmente. La primera, que en una guerra hay dos bandos y que por lo tanto en Venezuela lo que ocurre es que hay un régimen que usa toda su fuerza contra la población, por lo tanto eso no es una guerra. Eso es lo primero que dicen. Y lo segundo que dicen, que quizás es un poco más peligroso, es cuando dicen que no se puede hablar de guerra porque, entre otras cosas, la guerra supone aplicar violencia, es decir, el uso de la violencia y de la fuerza, y que por lo tanto el uso de la fuerza traería bajas, daños colaterales y una serie de consecuencias que hay que evitar a toda costa. A mí lo que me preocupa de ese argumento es que precisamente por no actuar, por el supuesto costo, que digamos el costo de actuar hace que no se actúe. Y cuando no se actúa, pues las consecuencias están a la vista. Hay más muertos, hay más violencia, hay más persecución. Es decir, pareciera que hay como una especie de chantaje alrededor de la idea de la violencia cuando es el régimen el que ha generado violencia. La violencia no la va a generar un enfoque que intente solucionar esto desde una lógica de guerra, sino el régimen que la provoca. ¿Qué opinas tú sobre estos argumentos que se utilizan mucho alrededor de la idea de la violencia, alrededor de la idea de los dos bandos, de este tema que pareciera como muy convencional cuando lo que estamos viendo es una guerra no convencional o híbrida, como lo decías tú? Mira, si tú estás en guerra o no, no lo decides tú. Vienen y te hacen la guerra. Exacto. Y eso lo saben los venezolanos. Por más que los venezolanos dicen, no, queremos negociar, queremos ponernos de acuerdo sobre traer las vacunas. Entonces te hacen, aparentan 3 días negociar, consiguen algo allá y el otro día te hacen la guerra otra vez, como acontece ahora, y con ese ataque frontal en estos días contra todos los venezolanos ahora en el campo de batalla que es el COVID, donde ahora las vacunas son armas, porque ellos quieren esta guerra y la están peleando. Y si tú llevas mucho tiempo pensando, no estoy en guerra porque no quieres estar en guerra, nadie quiere estar en guerra. Pero la responsabilidad política de un líder político, de un analista político, de un analista militar es constatar que hay una guerra cuando hay guerra. Y para mí no hay ni la más mínima duda de que hay una guerra en Venezuela. Y una guerra híbrida, ese concepto, no todos son disparos, no es que los tanques pasen encima de las casas como pasa en algunas guerras. Lo que sí hay son 6 millones de refugiados. Lo que hay es infraestructura destruida y con intención. Este mal llamado gobierno de Venezuela sabe que tiene que quitar universidades, escuelas, hospitales, la comida para someter al adversario. Ellos pelean la guerra y si tú piensas que no es una guerra, bueno, te tienes que ir. Quizás muchos de los millones que están fuera, nunca han querido esta guerra, no la quieren ver tampoco hoy. Hasta hoy dicen no hay guerra,
pero ellos mismos ya son los refugiados de esa guerra sin su voluntad y también sin la voluntad de reconocer su situación real. Así que mi respuesta es, lamentablemente, no decidimos si estamos en guerra. Los políticos, los hombres y mujeres de paz y los niños y los abuelitos quieren la paz, pero se les impone la guerra. No toman las armas, pero igual están en la guerra. Hay un bando entonces desarmado y débil, pero por eso el bando armado y fuerte no para en su guerra. Muy importante esto que mencionas tú, George. Yo creo que esto es clave para comprender, sobre todo porque acá incluso la lógica amigo-enemigo, que es una lógica muy de la guerra, es una lógica que incluso es distinta en el sentido de que hay muchos enemigos, es decir, y muchos son imperceptibles, algunos son muy fáciles de identificar, otros no lo son tanto, y eso significa que el abordaje para llegar a una solución al caso venezolano tiene que pasar de la lógica de la política convencional a la lógica de la política en guerra y comprender que estamos enfrentando criminales, que estamos enfrentando a una serie de grupos mafiosos que al final, como tú bien lo has dicho, le declaran la guerra a los venezolanos todos los días de múltiples formas, pero sobre todo a partir de la supervivencia. Te pregunto, desde tu experiencia, sobre todo internacional, conociendo el caso venezolano como lo conoces, pero también de tu experiencia internacional, ¿cómo crees tú que la comunidad internacional hoy, en la situación que vive con pandemia, con todo lo que está pasando, pero además entendiendo el riesgo que significa que el régimen venezolano siga en el poder en Venezuela, cuando sabemos que la crisis de migración, la crisis de refugiados no se va a detener ni se va a contener dentro de nuestra frontera, sino que lejos de eso la gente va a seguir huyendo? Y en un contexto de guerra, porque la gente huye, porque además prefiere asumir el riesgo de huir y arriesgar su vida cruzando la frontera que quedarse en Venezuela a riesgo de que el régimen la mate. ¿Cómo crees tú que la comunidad internacional debe abordar el caso venezolano, que es un conflicto, no una crisis democrática? Mira, por existir la guerra tampoco termina la política, eso tampoco. O sea, las herramientas de la política están y se tienen que usar. Y por supuesto, siempre es mejor la solución pacífica que la solución sangrienta. No hay que olvidar que en todas las guerras, los primeros que sufren son los pobres, son las mujeres, son los niños, son los que no se pueden defender como los mayores. Así que no hay duda de que, ni la más mínima duda, cuando yo digo que esto es una guerra, no lo digo con alegría y voy a agarrar mi fusil y como hubo generaciones que también hacían esto y llevaron sus países al desastre, ¿no? Claro. Y hay una epopea allí chavista de que usar las armas es algo muy deseable. Me enfrento muy radicalmente a esta mitología de los milicos que terminan destruyendo sus países. Pero las herramientas de la política se tienen que usar correctamente, partiendo del diagnóstico correcto que esto es una guerra. En todas las guerras del mundo, los diplomáticos siguen trabajando, los servicios secretos siguen trabajando, los partidos políticos, ojalá donde existen, siguen trabajando, los politólogos, las universidades. Por supuesto, también los organismos humanitarios. Creo que eso lo tenemos que tener muy claro y en esa pandemia también, que lo humanitario es algo sagrado. Eso es algo que conquistó la humanidad en muchas guerras muy sangrientas. Y, por ejemplo, responder correctamente a los retos del COVID, ahí hay que pensar más allá de la guerra. Y yo creo que con el peor gobierno del mundo, igual tienes que salvar vidas. Tú sabes que lamentablemente este gobierno malvado se va a beneficiar de esa acción humanitaria, pero al final son vidas humanas y entonces tienes que aceptar que las guerras son así y los malandros que están en el poder son así y hacen lo que hacen, matan a sus conciudadanos ahora por medio de la pandemia. Entonces, en corto, mi respuesta es: las herramientas de la comunidad internacional se tienen que alinear al diagnóstico correcto, que esto es una guerra contra los venezolanos.
Esto es clave lo que tú acabas de decir, George. Yo creo que es fundamental porque yo estoy de acuerdo contigo en que ciertamente si algo hay que hacer es aliviar también el drama que viven los venezolanos dentro y fuera. Eso es impostergable porque son vidas y eso es fundamental. Lo que no está bien es que se pretenda que esa sea la solución exclusiva. Es decir, atender a los venezolanos tiene que ir acompañado de la búsqueda de la manera de detener a la causa de que esos venezolanos estén sufriendo, porque si no van a ser muchos más los que van a sufrir. Esa es la realidad. Y tú acabas de dar allí, creo que en el blanco, cuando precisamente plantea, sí, es muy importante, por ejemplo, que se aprueben estatus de protección temporal para migrantes y refugiados, que se les dé oportunidades de estar regulares a los países donde han huido, pero lo que no podemos aceptar es que esa sea la única medida que se tome cuando hay un régimen que en Venezuela no le importa que la gente se muera. Todo lo contrario, ellos quieren que la gente se vaya, quieren que la gente sufra, porque además esa es su manera de control y su manera de someter a la población. De manera que yo creo que esto es clave y es fundamental para poder asumir que el desafío que tenemos es enorme, pero a partir del diagnóstico correcto. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia y es donde allí deben aplicarse todas las fuerzas posibles de la presión diplomática, financiera, la inteligencia, la policial, incluso la militar si correspondiera a los efectos de algo disuasivo, pero siempre asumiendo que es una guerra. Así que te agradezco muchísimo este análisis, George. Gracias por acompañarnos en estos minutos. Sé que tienes una agenda súper ocupada, pero gracias por este diagnóstico. Vamos a estar muy en contacto y bueno, gracias además por esa venezolanidad con la que siempre andas y de la que siempre estás pendiente. De todo corazón. Muchas gracias, Pedro. Gracias, George. Gracias por Adiós. acompañarnos. Amigos, conversábamos con George Eikhoff, analista político, doctor en historia, y bueno, la verdad es que conversar con él siempre es muy revelador, sobre todo porque tiene una claridad en cuanto al diagnóstico, tiene una claridad muy importante sobre lo que estamos viviendo en Venezuela, no solo porque conoce a Venezuela muy bien, sino porque además entiende la lógica correcta bajo la que hay que entender que estamos enfrentando y sobre todo cómo actuar. Y yo creo que al final, y con esto para ir cerrando el programa el día de hoy a modo de editorial, yo creo que parte del reto que tenemos es eso, asumir que estamos en guerra y puede ser una palabra muy fuerte, puede ser un término muy complejo. Entiendo a aquellos que conceptualmente se niegan a usar el término guerra por las implicaciones del derecho internacional o las implicaciones en cuanto a la parte jurídica y a los conceptos, pero la realidad es que estamos en guerra. Yo soy el primero que defiende obviamente el uso de la ciencia política, de los conceptos como guías, como referentes, pero lo que no podemos permitir es que los conceptos se conviertan en camisas de fuerza que impidan ver más allá de lo que el concepto dice para entender lo que estamos viviendo. Y eso es muy clave, eso es clave porque además hay que decirlo también con total propiedad. En Venezuela desde hace mucho la dinámica del régimen hacia los individuos, hacia la sociedad, es totalitaria. Cuando se meten en cosas esenciales como sencillamente qué pensar, qué comer, qué decir, hasta en la cama de la gente se mete el régimen. Eso es totalitarismo. Que el concepto no nos lleve a una definición exacta como se comprendió en el siglo XX o como se cree que funciona un régimen totalitario en su extensión no quiere decir que en Venezuela no haya totalitarismo, todo lo contrario. Y lo mismo ocurre con el fenómeno de la guerra. No es tanto en términos de asustar a la gente porque estamos pensando en un conflicto bélico, sino es asumir que por estar en guerra tenemos entonces que tomar en cuenta el diagnóstico correcto de cara a lo que hay que hacer. Y por eso ayer creo que el mensaje que envió María Corina Machado es fundamental, porque no es al final una manera de alarmar a la gente y decirles que estamos en un conflicto armado, que de fuego cruzado entre venezolanos, sino es decir a la gente que estamos en una guerra, que es una guerra no convencional, que el régimen fue quien nos declaró y como dijo York, además de manera brillante, es un régimen que día a día, en cada una de las cosas que hacemos como venezolanos, en la supervivencia diaria, cada día nos declara la guerra en cada aspecto de nuestra vida. Por lo tanto, el liderazgo, la comunidad internacional, todo lo que esté alrededor de buscar una solución al conflicto venezolano, que no es una crisis más, y esto hay que repetirlo, esto no es una crisis de la política, no es una crisis de legitimidad, tampoco es una crisis democrática, es un conflicto y en la medida que el liderazgo, que la política venezolana, que el mundo entienda que esto es un conflicto y que estamos en una guerra,
pues la lógica y la manera de contrarrestar sus efectos y sobre todo detenerlo será efectiva y será realmente la que los venezolanos están esperando. Yo creo que eso es parte de lo que hay que asumir. Todos tenemos un rol en esto, no solo en entenderlo, sino también en estar muy firmes, en no rendirnos, pero también asumir que frente a toda esta operación normalizadora que pretende decirnos que, como lo decía María Corina, estemos en la jaula, sigamos en la jaula con alpiste, con más comida, la jaula un poco más grande, quizás un poco más cómoda, quizás con algo más de espacio, porque Venezuela se está abriendo económicamente, porque hay una apertura en todo sentido, porque hay una normalización. Frente a ese argumento de que hay que ajustarse a la jaula en lugar de romperla, en lugar de abrir la puerta de la jaula y salir volando a la libertad, pues frente a todo ese argumento tenemos que ser muy desafiantes, tenemos que ser muy firmes y tenemos que ser muy claros en que Venezuela no quiere más jaula. Venezuela no está pidiendo una jaula más grande, Venezuela no está pidiendo una jaula más cómoda, Venezuela lo que está pidiendo es que no haya jaula, liberarse de la jaula. Estamos secuestrados en una lógica de guerra no convencional y así hay que asumirlo. Así que con esa reflexión nos despedimos por el día de hoy. Recuerden además que este programa llega a ustedes entre todo el equipo que lo hace posible, también gracias a Habibis Cakes. Todos queremos el postre ideal, a buenos precios, de buena calidad, y eso es posible gracias a Habibis Cakes. Pueden contactarlos porque de verdad que sus postres son maravillosos, el postre que ustedes siempre han querido, el que se imaginan, el que les provoca. Estamos hablando de una variedad, como ya se los hemos dicho, la pavlova de arequipe con chantilly fresas, los brownies con full chocolate, las tortas tres leches, suspiros, pay de limón, la torta selva negra, ni les cuento la maravilla que es, las marquesas, pianono, todo y mucho más. Es cuestión de que los contacten porque además tienen múltiples opciones, no solamente en tamaño individual, familiar, mini, extrafamiliar, sino también que se ocupan de hacer todas sus mesas de postres para ocasiones especiales, todo lo que necesiten. Así que como lo habían soñado, pueden tener el postre perfecto a buen precio, de calidad y por supuesto con el mejor sabor. Síganlos en Instagram, @HabibisPisoCakes, allí pueden hacer sus pedidos, ellos se encargan de llevárselos hasta la puerta de su hogar. Ya saben, @HabibisPisoCakes, porque más que un postres, son un bocado de amor. Y con esto, amigos, despedimos el programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos como todos los jueves por la señal de Radio Caracas Radio. Nos escuchamos la próxima semana en otro Aquí se habla libertad. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. RCR